eh, a un grupo de personas que salgan. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, se podría decir que lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es una iglesia, ¿no? En las marchas, ahora que están acá en exámenes, aquí en bachilleres, es una convocatoria y la iglesia o la eclesía es la convocatoria. Entonces, ya, por supuesto, para nosotros es un poquito más complicado quitarle la carga religiosa, pero esto nos ayuda mucho a entender que aun cuando Jesús fue el primero que usó la palabra iglesia, no estaba pensando en ningún tema, eh, o no estaba pensando en generar o producir una religión, ¿sí? Y eso es algo que insistimos constantemente, yo insisto constantemente acá, porque ninguna religión lleva a Dios. Por el contrario, toda religión, cualquiera que sea el título, nos aleja de Dios, ¿sí? Y hay todo no solamente está no es una palabra nada más, sino hay todo una carga muy fuerte, cultural, espiritual, detrás de todas las religiones. Cuando Jesús dijo que no amó al Padre y dijo que no le pedía a Dios al Padre que nos sacara del mundo, estaba hablando ahí de un sistema contrario, anticristiano o anticristo. El mundo es un sistema que va en contra de todos los principios de la palabra de Dios. Bueno, las religiones o la religión es parte de ese sistema mundial. La religión es un sistema demoníaco. La religión es un sistema humanista, por lo tanto es demoníaco. Y por eso mismo es que es muy importante que a todos nos quede claro que nosotros no estamos aquí predicando una religión, sino a Cristo y que tengamos una relación y aprendemos que nosotros tenemos una relación con Cristo no porque yo se los presente o te presente a ti con Cristo o te presente a Cristo contigo, así nos presentamos nosotros, sino que empezamos a tener una relación con Cristo cuando su Espíritu empieza a hacer su obra en nosotros de convencimiento de nuestra condición perdida, y eso es algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer, y cuando viene esa obra del Espíritu Santo y empezamos a darnos cuenta de que no somos como pensábamos, de que tenemos cierto grado de bondad o ciertas obras que nos podrían ayudar ante Dios. Y cuando nos damos cuenta de que estamos completamente perdidos, que Jesús lo puso en términos de pobreza total de espíritu, entonces es cuando podemos clamar a Él y por su espíritu, y Él nos hace nacer de nuevo. Y esto lo hemos visto, si alguien tiene duda de esto, está en Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 13, cuando dice que es el Espíritu de Dios que nos engendra, o Dios el Padre a través de su Espíritu nos engendra y nos da una nueva naturaleza. Ahora, eh, voy a ir entrando a todo ese tema, eh, porque estamos aprendiendo precisamente sobre la vida en el Espíritu. No puede haber un hijo de Dios que no sea engendrado por el Espíritu de Dios. Y las personas que somos engendradas por el Espíritu de Dios, empezamos a vivir por el Espíritu de Dios. ¿Ok? O sea, nacemos por el Espíritu y vivimos por el Espíritu. Por eso es que Él nunca nos abandona. Si aquí tenemos duda de que nos abandona, ahí es donde podemos empezar a ver si tenemos una religión o tenemos una relación. Cuando uno nace de nuevo, ¿sí? Tú no ves a algún bebé teniendo esas dudas, ¿verdad? Un bebé de un año, ¿sí? Que tú lo veas ahí en el metro comiéndose las uñas, porque diga, no sé si soy hijo de mi papá. ¿O sí? ¿Lo han visto?
¿No han visto a un pequeño de 2 años en un bar ujú, bebiendo porque no está seguro de que su papá o su mamá sean sus papaces, ¿verdad? ¿Lo has visto, Stella? No, ¿verdad? O sea, no existe esa duda. ¿Por qué? Porque hay una relación que va más allá incluso del entendimiento del bebé. O sea, simplemente el bebé sabe que ahí está papá y ahí está mamá. Entonces ahí es donde podemos empezar a darnos cuenta si hemos nacido por el Espíritu de Dios y si no, entonces hay una religión y tenemos que romper con esas estructuras y buscar que Dios nos haga, tenga esa misericordia con nosotros y hacer que nazcamos de nuevo. Ahora, cuando nacemos de nuevo, repito, es por el Espíritu y empezamos a tener una vida en el Espíritu, que esa vida en el Espíritu es completamente diferente de la vida que teníamos antes. No sé si ustedes se acuerdan que hace algunos meses o un año o algunos años, ya no me acuerdo yo exactamente de la fecha, les decía, oigan, ¿por qué no cuentan su historia? Su historia, su propia historia, porque cada uno de ustedes, si ha nacido por el Espíritu de Dios, es una gran historia, es un portento. Yo no sé cuántos de ustedes lo hicieron. Y si no pudieron contar su historia, es porque no tienen una historia, tienen una religión. Y lo que cambiaron fue de religión, a lo mejor, ¿sí? Yo antes, toda mi vida, como ustedes, era católico, fui a un colegio católico. Además de mis clases, tenía el catecismo, yo llevaba el Nuevo Testamento como libro de texto, se tenía que comprar. Uno de mis profesores nos hacía, como decían hace rato, rezar el rosario todos los viernes, aunque no era parte de la clase. Ujú. Entonces, entendí, o sea, eso, no sé cuántos de los que están aquí habrán tenido ese trasfondo católico romano, que sí lo que sí eran, como dicen, de hueso colorado. Yo no, yo no, y platicamos mi esposa y yo, nos da mucho gusto porque ambos, aunque a los dos nos metieron en la iglesia católica, aún de niños nunca fue algo que entrara del todo en nuestro sistema. Es más, creemos que había cierta obra del Espíritu desde que éramos niños, porque sobre todo mi esposa, que es bastante protestante, le protestaba todo allá a la mamá y al papá, y ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué esto? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Entonces, la vida en el Espíritu es una vida en el Espíritu, no es una religión, ¿ok? Y esto es importante que lo estemos repitiendo porque eh, la voluntad de Dios es esa, que nazcamos de nuevo y que tengamos una vida en el Espíritu. En la palabra de Dios hay promesas que son individuales. Alguien aquí tiene una promesa que Dios te ha dado así, que tú digas, esta es mi promesa y yo sé que Dios la va a cumplir. ¿Hay alguien acá? ¿Por qué tan tristes? Es que es como si les hubiera preguntado, oigan, ¿y a quién se le murió su perrito? No, bueno. A ver, alguien que le ponga un poquito, tantito de sazón. A ver, que nos las diga, ¿cuál es? No, pero entonces ya lo eres, ya lo eres. ¿Qué texto? ¿Hay alguien que tenga un texto que diga, aquí está mi promesa? A ver, fuerte, por favor. Muy bien. ¿Sabes a qué se refiere eso, hermano? ¿Cómo te llamas? Daniel, ¿sabes a qué se refiere ese texto? ¿A qué? No, se refiere a una cuestión económica. Porque versículos antes dice, yo he aprendido a vivir en abundancia y también en lo poco, en la escasez. Pablo escribe eso y dice, todo lo puedo en Cristo. Y es importante eso, porque de ahí
Mucha gente lo ha agarrado casi, casi para lo que sea, ¿no? Me puedo divorciar. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? ¿Amén? No, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro ahí que se refiere a un tema económico, que sabemos vivir. Pablo dice, sé vivir con poco, sé vivir con mucho. ¿Ustedes saben vivir con poco? Miren, vivir toda la vida con poco no es saber vivir con poco, ¿eh? Y la gran mayoría de los latinoamericanos tienen miedo a la riqueza económica, ¿sí? Porque trae mucha responsabilidad. O sea, si uno quiere hacer bien las cosas, la riqueza económica trae mucha responsabilidad y la rechazan. Eh, yo espero que haya más personas aquí que tengan promesas así que Dios les ha dado, porque si no se están perdiendo de algo muy grande. No, yo soy Héctor Cervantes. Isaías 58, venga. Wow. Dejémoslo que serás un manantial y un jardín bien regado. Muy bien, eso es una gran promesa porque ahí ya evita que nosotros la estemos regando. Él es el que nos va a estar regando, ¿no? Y vamos a hacer bueno, ahí está una promesa para nuestro querido Isauro. Muy bien. Ahora, hay promesas. A ver, ayúdenme, por favor. Digan conmigo, hay promesas para mí, pero hay promesas para nosotros. O sea, hay promesas que están bien que Dios te dé a ti, pero tienes que saber que hay promesas que Dios le da a su pueblo, a todos nosotros. Y yo quiero pedirles a todos ustedes que algo importante que cambie en su sistema hoy es que dejen de pensar en lo individual y empecemos a pensar como cuerpo, y no digo como grupo, sino como un cuerpo. ¿Sí? Y que espero que tú recibas promesas en lo individual, pero que también aprendamos y tomemos las promesas que Dios nos da como cuerpo, como su iglesia. Y una de esas promesas está en Romanos 8:31, que veíamos la semana pasada, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Y podríamos tomar este texto y esta frase para ver el mundo, lo que está pasando en México, y que puede entrar toda esa angustia, todo ese temor, toda esa incertidumbre, todo ese desespero. Podemos decir, ¿qué pues diremos ante todas las cosas que están pasando en la vida? ¿Qué podemos decir? Les voy a decir lo que podemos decir. Vamos a decirlo fuerte. Dice, ¿qué podemos decir? Si Dios es por nosotros, eso es fácil de acordarse, ¿verdad? De memorizarlo. A ver, para que ya no sea nada más el salmo. Se está viciando acá el sonido, please. Eh, no, mi querida Candy, a ver, para que ya pasemos el Salmo 23. Si Dios es por nosotros, a ver otra vez. Y entonces ahí yo les animo a que tengan la atención en la palabra nosotros. O sea, esta promesa no es en lo individual, es en lo corporativo, es para la iglesia. Si Dios es con nosotros, entonces tú tienes que ser parte de la iglesia, y la iglesia no es esto. La iglesia son todas las personas que hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Entonces, la unidad de la fe en medio de todo este mercado, ¿no? Toda esta oferta que hay de religiones, de creencias, aún bajo el rótulo de cristianas. ¿Cómo podremos lograr esa unidad de la fe en el gran yo soy? Y tener la unidad de corazón, una unidad de corazón.
Entonces, ¿por qué les estoy diciendo que no somos un grupo? La iglesia no es un grupo. ¿Qué les estoy diciendo que somos? Un cuerpo. ¿Cuántos corazones hay en tu cuerpo? Uno, uno. Una cabeza, un cerebro. ¿Cómo podemos lograr en algo que humanamente podemos decir es un grupo, pero espiritualmente somos el cuerpo de Cristo? ¿Cómo podemos lograr la unidad de nuestra fe y de un corazón? Que todos tengamos un corazón, que todos, que aquí a todos nos late el corazón al mismo ritmo, y hagamos y pensemos y creamos y caminemos en la misma línea. Entonces, aquí es donde está la diferencia entre una religión y el cuerpo de Cristo. Porque para que suceda eso en una religión, viene lo que ustedes han escuchado como adoctrinamiento. ¿Y qué es el adoctrinamiento? Es que tú te metas un cassette, ¿ven? A los nuevos, un MP3 o MP4, que tú te metas un rollo en la cabeza y que solamente creas eso. Solamente creas. Lo podemos ver en la política, lo podemos ver en la religión. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, hoy están adoctrinando a nuestros hijos, a nuestros niños. ¿En qué? ¿En qué? En toda esta ideología de género. Quieren adoctrinar a tus hijos, a los que vas a tener, para que ellos descubran su cuerpo desde los 4 o 5 años, a través de la masturbación, a través de la... ¿Y dónde está ese adoctrinamiento? En los libros de texto de las escuelas. ¿Sí? Es adoctrinamiento. Entonces, en la iglesia de Cristo, y esto es una prueba de que aquí no es una religión, no hay un adoctrinamiento. Y entonces, al no haber un adoctrinamiento, déjame decirte, es imposible lograr que un ser humano, que un pastor, logre que todos aquí pensemos lo mismo, tengamos un solo corazón y creamos lo mismo y de la misma manera. Es imposible. Por eso la iglesia nace y se sustenta y se une por la obra del Espíritu Santo. No es por ti, no es por mí, no es por un programa, porque tengamos aquí una declaración que es importante, pero no les estoy yo diciendo todos los domingos, todos los días a través de apréndete esto. Eso no, porque aquí buscamos que haya iglesia, gente nacida por el Espíritu de Dios, gente que tenga una vida en el Espíritu. Y si tú no la tienes, entonces estás aquí para buscar con todo tu corazón que Él nazca, que Él te haga nacer de nuevo. Y entonces, déjame decirte que mire, yo espero, no, me siento demasiado limitado, impotente, incapaz de expresarles lo que yo veo como Dios nos va guiando, porque yo no tengo la capacidad de generar un programa de predicaciones ni siquiera a 3 meses. O sea, y yo veo cómo en todo el año Dios nos ha venido trayendo y de pronto yo puedo tener una darme cuenta de que Dios nos está explicando su revelación de una manera que antes no sucedía. Y les he estado diciendo que esta unidad del Espíritu, Dios no la logró, o mejor dicho, el pueblo no la logró tener en el Antiguo Testamento. A pesar de tantos milagros y portentos que Dios hizo en el Antiguo Testamento, el pueblo no logró tener la unidad de la fe en el Dios que veía ahí en la nube y en la columna y que peleaba por ellos y que acababa con ejércitos. El pueblo no logró tener esa unidad del Espíritu. De pronto veo como que se me están yendo. A ver, digan conmigo, ni el milagro más grandioso va a lograr la unidad
de la iglesia. Entendamos eso. ¿Qué es lo único que puede lograr la unidad de la iglesia? El Espíritu Santo. Y entonces, veía esto que he estado descubriendo, que lo que no se logra con los milagros más grandiosos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Dios lo logra haciendo un milagro más grande que todos los milagros juntos del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el milagro más grande que Dios puede hacer en esta creación? El milagro más grande que Dios puede hacer, ¿sí sabes cuál es? Transformarte de tener una naturaleza carnal a tener una naturaleza espiritual. Entonces, la vida en Cristo, mi querido Jorge, no es que tú trates de cambiar, sino es que, por decirlo de alguna manera, te dejes cambiar o clames a Dios para que te transforme, porque tú no puedes cambiar. Cambiarás alguito, ¿no? Y por un rato. Y, y tú te puedes dar cuenta en la parte que más duro está, que es el orgullo con el que todos luchamos. Y el orgullo ante Dios se puede poner en una simple cosa, que tú hagas lo que Dios quiere o que hagas lo que tú quieres. Así de sencillo. Cuando yo te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer lo que Dios te pide? Obviamente tu respuesta aquí en este lugar va a ser todo. Y la semana pasada teníamos aquí un grupo muy similar a ustedes, y los que estaban acá yo les decía, ¿y estás dispuesto a no faltar un solo domingo, llegar a tiempo? Y ahí luego me dicen, es que los expones, pero pues es que ellos se exponen solitos. Dicen que sí, pero luego, pues no. Y esto aquí es importante. Entonces, un verdadero discípulo de Cristo empieza a dejar de pensar en Él. O sea, no es que renuncie a sus promesas personales, pero ahora es parte de un. Y entonces tenemos que empezar a pensar en yo, no en nosotros. Nosotros. Y esto, por cierto, sí, dígame. Y esto, por cierto, a ver, te lo voy a tú que ya te casaste. ¿Cuántas esposas has tenido? Ninguna. Ok, muy bien. Eso es para. ¿Estás casado, hermanito? No, muy bien. Entonces, esta viene para ti, pero también para los que ya están casados, varones. La mayoría de los hombres, cuando se casan, piensan que siguen siendo solteros. Siguen pensando en yo. Y ya se los estoy adelantando una buena, ¿eh? Y ese es un gran problema cuando empiezan la relación. Claro, cuando están de novios, sí somos nosotros, ¿no? Mi chiquita, mi hermosa. Pero ya casados, el hombre cree que sigue pudiendo vivir de la misma manera que cuando estaba soltero. Sigue pensando en él nada más. Es más, cuando piensa en algo para darle a su esposa, sigue pensando en él. Obviamente lo voy a llevar al extremo, pero es como si el hombre, mira mi amor, lo que te traje, una caja de herramientas. Ay, ¿a poco no te gusta? Estar repreciosa, ¿no? ¿Cree que puede seguir con los mismos horarios, llegando a la misma hora, hablando de la misma, y luego para colmo el hombre ve que su mujer, ve en su mujer a alguien que fuera como su amigo, como su cuate? ¿Qué onda? Ya llegué, ¿cómo estás? Entonces, este pensamiento incluso ayuda al matrimonio. Somos nosotros, nosotros, nosotros. Empecemos a pensar así, nosotros, porque somos un cuerpo en Cristo. Y la razón dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que es Romanos 8:1. Dice, los que estamos en Cristo Jesús, es los que somos partes, es para los que somos parte del cuerpo de Cristo. No de una iglesia, no de un grupo religioso, no del cuerpo de Cristo. A ver, digan conmigo, estar en Cristo es ser miembro
de su cuerpo. Y esto tú no lo logras, tú no lo haces, esto lo hace el Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No sé cuántos de ustedes hayan conocido o sean una familia muégano. Uy, se me quedan bien, como que es muégano. Sí, pues sí sabemos lo que es un muégano. Tú vendes muégano, aquí no hay muéganos. Muéganos, están muy ricos aparte. ¿Alguien de aquí es familia muégano? Allá tenemos a la familia muégano, uno, familia muégano. ¿También son familia muégano? Ok. Bueno, hemos visto a las familias muégano. ¿Y por qué les decimos muégano, Yola? Porque van a todos lados, ¿no? Pegados, están juntos, a todos lados, ¿no? Hasta el perro, si es de la familia, también ahí lo llevamos. Yo también soy una familia muégano. Y cuando está acá la suegra, que por cierto, si me está viendo, pues tengo que quedar bien, por favor. Tú también eres parte del muégano mexicano. Entonces, vemos que van todos juntos, ¿verdad? Ahora, imagínense si eso es con muchas familias, eh, ¿cómo será con la familia de Dios? Si uno o dos en esa familia muégano no están, ¿no? ¿Qué pasa? Dicen, oh, ya no es la familia muégano, ¿verdad? Así de claro, ya no vale, deja de ser muégano. Los que estamos en Cristo, en su cuerpo, somos mucho más que una familia muégano. Porque el muégano, ¿sí? Es que siempre está junto, ¿verdad? Pero no se trata nada más de estar juntos, nada más porque nos queremos. Eso en una iglesia donde no nos conocemos todos, también es imposible que todos nos amemos. Solamente el Espíritu de Dios puede lograr que nos amemos. Pero no solo en Cristo, estar en Cristo, somos un ejército, somos una familia, somos un cuerpo. Pero el propósito final no es ser un cuerpo, no es ser una familia, no es ser un ejército muégano, sino es que todos cumplamos, llevemos a cabo, realicemos la obra del reino de los cielos aquí en la tierra. Te lo voy a decir otra vez. La intención no es nada más, no es que estemos juntos, nada más. La intención, el propósito de que Dios, a por medio de su Espíritu, nos hace nacer de nuevo y luego vivimos en el Espíritu, es para que todos los nacidos de nuevo cumplamos la obra del reino de los cielos aquí en la tierra. Ese es el propósito. Así que no se vale, perdónenme, discúlpenme, pero no se vale no estar. Porque así como en una familia muégano, si uno no está, ya no es muégano. En el reino, perdón, en el cuerpo de Cristo no puede haber un miembro que no esté. Y si no está, entonces no es. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, mira, yo te puedo decir que estoy aquí primeramente, la razón más importante por la que estoy aquí es porque soy guiado por el Espíritu de Dios. Desde el día en que yo nací en Cristo o por el Espíritu Santo, desde el primer día que lo tengo muy claro en mi mente, desde ahí, si estás consciente, mi querida Estela, si tienes claro que yo no nací pastor, ¿verdad que no? Ni cuando nací de mi mamá, ni cuando nací por el Espíritu. Yo no nací pastor. De hecho, me tardé, ¿cuántos años? Como 14, no. Sí. Pasaron como 3 años, tenía 14 años. Charlie, conéctate. Dios mío. Y lo ensayamos en la semana y mira, a la hora de la hora se le va. En el espíritu y 3 años después el Señor me llama al pastorado. Ujú.
¿Por qué les digo eso? Porque desde el primer día que yo nací por el Espíritu Santo, iba no solamente los domingos, los sábados, sábados a jóvenes, domingos desde las 7 de la mañana en el estudio hasta las 9 de la noche. Mi madre no me creía que estaba en la iglesia. Digo, antes era ¿cómo es? Un chacalón de la fiesta. No me creía que estaba ahí, pero también estaba los lunes, los martes, y ahí me la pasaba, guiado por el Espíritu Santo. O sea, yo te puedo decir que yo estoy aquí no porque soy pastor, no porque tengo una responsabilidad, no porque de esto Dios me sustente. Yo estoy aquí guiado por el Espíritu Santo, de entrada. Ahora, te digo esto porque tú te tienes que preguntar por qué estás aquí. O hay cristianos que yo escucho que dicen, Perdí la motivación". Pues eso significa o que vivió en sus fuerzas una religión o que el Espíritu Santo no está en él, porque no hay motivación más fuerte que el Espíritu Santo. O sea, aun cuando tú no quieras, el Espíritu Santo te saca de la cama y te lleva y te pone ahí. Para las personas que están por primera vez hoy aquí, o por segunda o por tercera, es estar seguro, porque así nos pasa a todos, que Dios te trajo aquí. Pero después tú tienes que saber que tienes que colaborar con Él. O sea, ¿en qué sentido? Señor, te entrego mi vida, me subo a la cruz, dame vida, porque quiero ser guiado por ti. Entonces, dice aquí, Romanos 8:14, lo tienen por allá. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir que seas hijo de Dios? ¿Tienes una religión? No. Tienes una filiación, tienes una relación con Él. No porque te lo presente, sino porque Él te hace nacer. Pero una vez que te hace nacer, tú no puedes decir que eres hijo de Dios, ¿sí? Y entonces ya no estar. Como muchas personas creen. Y muchos dentro de las iglesias cristianas creen que es posible ser hijo de Dios y no estar presentes. No hay condenación, gloria a Dios, ¿verdad? Por eso, para los que son guiados por el Espíritu de Dios. Para que lo tengamos claro, vamos a decirlo juntos. No hay ninguna condenación para los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo te guía? ¿Cuándo? En todo momento. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios te va a guiar a robar? No. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios te va a llevar a adorar, a ser idólatra? ¿Tú crees que el Espíritu de Dios te va a llevar a ser desobediente a tus padres, a deshonrar a tus padres? ¿Sí, sí lo creen? No, ¿verdad? ¿Tú crees que el Espíritu de Dios te va a llevar a codiciar? ¿Sí? Ah, pues me dices que sí, alma. Digo, Dios mío, me asusté. ¿Verdad que no? ¿Tú crees que el Espíritu de Dios, les estoy mencionando ¿los qué? Un pellizco. ¿Qué les estoy mencionando? Los, los 10 mandamientos. ¿No los reconocieron? Ay, 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 ay. ¿Ustedes creen que Dios, que el Espíritu de Dios les va a llevar a tener otro Dios que no sea Él? ¿El Espíritu de Dios les va a llevar a matar a alguien? ¿A una cucaracha? ¿Ya captaron que les estoy mencionando los 10 mandamientos? ¿Tú crees que el Espíritu de Dios te va a llevar a romper el cuarto mandamiento? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Cuál es el cuarto mandamiento, mi querida Cande? ¿Cuál? No matarás. Eso sí me da chance de darte ahí un. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Cuarto mandamiento. No. Quinto. No. No dice guardarás. ¿Qué?
Me impresiona que la gente que se diga que se dice cristiano, tenga tan claro, ¿sí?, el resto de los 9 mandamientos, y el cuarto lo rompe, pero sin problema alguno, sin problema alguno. Me impresiona. O sea, yo no sé qué pasa, pero yo digo, ahí no está el Espíritu de Dios. Porque además esas personas siguen creyendo que son hijos de Dios y que están bien delante de Dios, cuando constantemente le faltan al respeto en cosas tan básicas. Eso es algo básico. O sea, ni siquiera estamos hablando de sexto de primaria. Estamos hablando de algo que es los pininos, ¿verdad? Cuando uno nace, y por eso les decía, cuando yo nací de nuevo, o sea, nadie me tenía que decir, ve, porque el Espíritu de Dios me guiaba a hacer lo que viene acá, aunque yo no conociera lo que estaba acá en la Escritura. De tal manera que yo mismo me sorprendía, y por supuesto no había duda en mí de que había habido un cambio trascendente y profundo. Entonces no hay condenación para los que somos guiados por el Espíritu. Imagínate por favor, a ver, para que quede más claro, imagínate por favor que quieres agarrar algo con tu mano, una pluma, un cepillo, y lo agarras y de repente sin voluntad se te cae de la mano, sin que tú quieras soltarlo. ¿Sabes cómo se le llama eso? Esclerosis múltiple. Y me acuerdo mucho, y les doy este ejemplo, porque algunos de ustedes conocieron a un muy buen amigo pastor, que es el pastor Mario del Estado de México, y ese es su testimonio. Un día estaba preparándose para ir a la iglesia un domingo, y se estaba peinando, él sí tenía cabello, y cuando estaba haciendo el movimiento, se le cayó el cepillo. Lo vimos todavía allá en nuestra iglesia Hija Luz y Salvación, ya completamente inmóvil, lo único que podía era hablar. Y nos predicó. Y como siempre, con un sentido del humor impresionante, poco después de eso murió. Esclerosis múltiple. Y empieza esto cuando hay este tipo de síntomas y hay una falta de comunicación. El problema radica en una falta de comunicación entre el cerebro y los músculos, los miembros del cuerpo. Ese es básicamente, así dicho sencillo, básicamente el problema es un problema de que el cerebro no puede, no le llegan las órdenes a los miembros del cuerpo y entonces la gente empieza a tener problemas de visión, entumecimientos, debilidad muscular, dificultades con el equilibrio y con la coordinación. El cuerpo de Cristo, repito, está conformado por personas nacidas por el Espíritu de Dios, que luego somos guiadas por el Espíritu de Dios. Entonces, yo les predico la palabra de Dios donde está su voluntad y les digo, hagamos esto que Dios nos dice. Y ustedes dicen sí. Acto seguido, no está presente la persona. Quiero que sepas, se pierde el equilibrio cuando no estás. Se pierde el equilibrio. Se pierde la coordinación. Hay debilidad. Y lo más triste de todo esto es que no, o sea, hay una afectación negativa. Pero el problema es que no es un miembro del cuerpo de Cristo. Ese es el principal problema. No ha nacido de nuevo, no está viviendo en el Espíritu. Y es ahí donde vienen las complicaciones. Les planteo esto porque seguramente ustedes han sido o parte o han tenido un equipo. Imagínate que tienes un equipo. Puede ser de fútbol, puede ser de la oficina, puede ser en tu trabajo, en tu negocio. Y tienes un equipo de 12 personas. Ujú. Y de esos 12, 10 son guiadas por el Espíritu y 2 no. Pero tú no lo sabes, porque parecen
personas decentes, cristianas como tú. Y entonces hay un proyecto que Dios te da a ti y tú cuentas con 12. Y les dices, vamos a hacer este plan que Dios nos ha dado. Les pregunto, ¿qué va a pasar con ese equipo? 10 sí, 2 no. Claro. Eh, ¿Se va a lograr el plan? Va a ser muy difícil, ¿verdad? Dos. Esos dos van a complicar el avance. Porque dicen, sí, yo quiero ser parte de. Y cuando tienen que estar, no están. No harán lo que les toca, infundirán desánimo, indisciplina. Y esto es importantísimo porque cuando la gente dice, cuando la gente no está, uno de sus pensamientos es, no pasa nada. No, sí pasa. Contagias. Porque lo malo se contagia. Lo malo se contagia rapidísimo. Se contagia la indisciplina, el desánimo. Y entonces, un líder, ¿no? Como tenemos varios acá, pues tiene que entrar. No puede dejar que las cosas sigan así. Y entonces tiene que llegar y poner orden, poner esa disciplina. Pero ¿qué pasa cuando el líder viene y disciplina a esos dos? Se enojan, se sienten y se van. Y terminamos siendo los que necesitamos meter orden, terminamos siendo los malos. Entonces, esto pasa no en la iglesia de Cristo con I, sino en las iglesias locales, perdón, con I mayúscula, la iglesia de Cristo, sino en las iglesias locales con I minúscula, porque sabemos que aquí hay personas que sí y personas que no. Han nacido de nuevo. Y la predicación no es para decirte, tú no has nacido de nuevo y te vas a ir al infierno. No, al contrario. Ruégale al Señor. No se trata de que tú hagas el esfuerzo de ser una buena o un buen cristiano. Ruégale al Señor que te hagan nacer de nuevo, para que no tengas que estar luchando ni por venir, ni por estar atento, ni por retener la palabra, ni por vivir la palabra. Porque eso tú no lo puedes hacer. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Nacemos del Espíritu, somos guiados por el Espíritu y por eso es que todos somos en extremo valiosos. Porque ya sea que cantes, que enseñes o que acomodes una silla, ojo, aún acomodar una silla, guiado por el Espíritu de Dios. Porque mira, no me lo vas a creer, pero puede ser que estar alguien necesitando una silla y estar aquí un baquetón de 40 años con 80 kilos de peso y no moverse para acercarle una silla. Y cuando puse esto, de aún una silla guiados por el Espíritu de Dios, porque yo lo he visto. Alguien que en alguna vez, cuando yo recién conocí a Cristo, ponía una silla vacía. Decía, ¿por qué? Yo le decía, ¿por qué? Porque va a venir alguien que no conoce, guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? Llegó esa persona. ¿Y qué hizo este cuate después? Puso otra silla vacía, guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, a ver, vamos a decir todos, del no poder, otra vez, del no poder al sí podemos. Deja de pensar en ti, nada más, y empieza a pensar en, porque tal vez tú solo, pero nosotros, si Dios es, por, si Dios es. Hace poco escuché a un equipo, escuché que fue convocado un equipo de líderes por otros líderes, y no fue nadie. ¿Cómo creen que se sintieron los líderes que convocaron a ese otro grupo de líderes? Que no fue nadie. ¿Cómo creen que se sintió? Terrible, ¿no? Y pudiste, a lo mejor alguien avisó, hoy no, no voy a poder ir. Le bajó o lo animó un poco. ¿Animan esas cosas? No. Si tú avisas en tu trabajo que no vas a ir,
Allá aunque se desanimen o no se desanimen, ¿verdad? Descuentazo y a las 3 faltas, bye, ¿no? Pero con Dios podemos hacer lo que se nos dé nuestra regalada gana, ¿no? Y con nuestros hermanos que son nuestra familia podemos faltarle respeto sin problema, porque además son cristianos y nos tienen que perdonar y nos tienen que amar así como somos, ¿verdad? Amén. La presencia, lo escribí así, la presencia presencial. ¿Qué crees que significa eso, Isaac? Exacto. La presencia presencial, obviamente lo escribo para que resaltar, es indispensable tanto para un recién nacido en Cristo, espiritualmente, como para un líder. O sea, ¿cómo sabe una persona que ha nacido de nuevo? No porque hace el esfuerzo de no faltar, sino porque no puede faltar. Ahora imagínate un líder. Ujú. Un líder guiado por el Espíritu de Dios, lo hemos comprobado en la familia. Alguna vez regresábamos por un tema no vacacional de Acapulco en Semana Santa, en sábado, y bueno, esa cosa estaba parada desde antes de Cuernavaca. Llegamos acá por ahí de la 1 de la mañana, 1:30. Yo todavía traía arena, no, traía hasta las sandalias, el calorón. Y llegamos, nos dormimos como a las 4:30, 5, y al otro día, era ya, mira acá. Y como esa cantidad de domingos, pero ¿qué pasa? No podemos dejar. Y si un recién nacido no puede, porque ahí está su alimento, su leche espiritual, un líder tiene mucho más que la leche espiritual, la responsabilidad y el privilegio de liderar a otros. Y mis queridos líderes, déjenme decir, la gente los ve con qué cara vienen, los ven si vienen, los ven si son constantes, perseverantes, los ven cómo vienen, con qué cara, con qué actitud, aunque parezca que no, los ven. Y a veces yo trato de hablarles a algunos que son líderes, porque sé que los están viendo cómo están ahí embarrándose en la silla y muchas otras cosas, faltando. Entonces se empieza a hacer la cadenita de desánimo, pues si él lo hace, ¿por qué no yo? Entonces se tropieza absolutamente todo. Jesús dijo que si queremos ser sus discípulos, teníamos que calcular qué significa seguirlo, porque un discípulo sigue. ¿Qué debemos de calcular? Tú quieres ser discípulo de Cristo, tienes que saber esto. ¿Qué tenemos que calcular? Que seguir a Cristo es una obra celestial que requiere de nosotros todos los días hasta el último día de nuestra vida. Y que seamos constantes en todo ese tiempo hasta el día que nos muramos. Yo estoy consciente hoy, cuando el Señor me llamó, yo dije, yo no estaba consciente, pero en un momento me lo dejó ver y dije, ay, hasta que me muera. Y entonces me dijo, sí. Y entonces dije, déjame pensar lo que iba. No hay mejor vida que la vida en Cristo. Y la muerte es solamente esa que adoran, esa que te asusta, esa deidad mediocre, falsa, disminuida, lo único que va a poder hacer conmigo es entregarme en los brazos de mi Creador. No puede, no tiene poder sobre mí, porque Él me dio vida. Y la religión no te da vida, ni vida eterna. Ahora, quiero mostrarles, ahorita les decía, un equipo de 12 con 10 que sí, 2 que no. Bueno, esto pasó en la Biblia, pero pasó al revés. De 12, 10 no, y 2 sí. Números 13:27 dice, y le contaron diciendo, 12 hombres, 12 varonzotes, ¿no? O sea, mira, fíjate, los varones que hay acá, así de guapos, así de fuertes, así de
ceñidos de fe. Bueno, fueron a ver la tierra prometida porque Dios tenía ese plan para darle a este pueblo. Y cuando regresaron, 10 de 12, o sea, la gran mayoría, dijo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Número uno, Dios cumplió su promesa. Dos, la cual fluye leche y miel. Ahí estaba Dios hablando verdad. O sea, era una tierra de abundancia. Incluso se trajeron ahí unas pitayas y unos chicozapotes así grandotes y le dijeron, mira, aquí está el fruto, grandote, unos aguacatotes, así que era una cosa impresionante. Solo, dijeron, solo que el pueblo que habita la tierra es fuerte. Dios ya se los había dicho. Sus ciudades son fortificadas y son grandes. También vimos ahí a los descendientes de Anac, o sea, gigantes. Versículo 31. Esos 10 dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Solo 2 dijeron lo que se ve en el versículo 30. Entonces Caleb, uno de esos 2, el otro fue Josué, hizo callar al pueblo delante de Moisés. A esos 10 y a todo el pueblo. Y dijo, ¿qué dijo? A ver, vamos a decir todos, sí podemos, sí podemos. A ver, quiero mostrarte algo, por favor. Quiero mostrarte algo. A ver, vamos a ver. Josué, di por favor, sí podemos. Ok. A ver, César, di, sí podemos. A ver, Sergio. A ver, Ángel. A ver, Bruno. Sí. ¿Cómo se oye? A ver, Paris. Ok, ¿cómo se oye? Ahora les voy a decir a todos los hombres que digan, sí podemos. A ver, a las 3. 1, 2, 3. Ahora les voy a pedir a todos que digamos, sí podemos. ¿Cómo se oye? Entonces, quiero que entiendas, es diferente que lo diga una persona. Es diferente que lo crea una persona a que lo crean 2, a que lo crean 3, a que lo crean 4, 5, 10, 20. Sí podemos, dijo Caleb y Josué. Los demás no. Entonces, los 10 hombres del pueblo de Dios, pero que no eran guiados por el Espíritu de Dios, dijeron algo que era cierto. Ese pueblo es más fuerte. La situación que vivimos en México nos rebasa. En el mundo, es cierto, así lo dice la Biblia. Y nosotros no vamos a poder. Eso también era cierto. Porque en sus fuerzas, los otros eran más fuertes que ellos. Pero les estaba faltando algo más, un dato que Dios les había dado. O sea, les estaba faltando la palabra de Dios, que también la tenían. Pero voluntariamente, aunque tenían todo el cuadro, decidieron tomar todo el cuadro y rechazar la palabra de Dios. La palabra de Dios era la que decía, iban a poder. Y te voy a dar una frase. El poder del no puedo. Fíjate nada más la paradoja que hay en eso. El poder del no puedo. ¿Cuál es el poder del no puedo? Mantenerte en el nivel que estás. ¿Sí? Porque si Dios viene y te pide algo más, ¿qué vas a decir? Oye, no faltes ningún domingo. Ni siquiera eso. El poder del no puedo es tanto que contamina. Y el problema no es que te disculpes. Oye, ¿por qué no estuviste? Es que no pude. Ya la razón viene sobrando. Ya la razón viene sobrando. El punto es que no. Otra vez, otra vez, otra vez. Y así se convierte la vida, ¿sí? De las personas que tienen una religión y que se la pasan
persiguiendo la zanahoria de la bendición de Dios y nunca la alcanzan. Entonces el poder del no puedo es tanto que mantuvo, ¿sí?, a todo un pueblo dando vueltas en el desierto por 40 años hasta que se murieron. Ya estaban ahí, ya podían, ya habían agarrado los aguacatotes. ¿Te imaginas las tortillas? ¿Te imaginas esas carnitas? Ahí la chiquita no era chiquita, era grandota. Así de abundante estaba esa tierra, Carmen. Entonces, a ver, por favor, di, el poder del no, el no puedo es frustrar los planes de Dios. ¿Para Dios? No, para ti. Para ti. ¿Porque Dios le frustró su plan? No, ahorita te lo voy a mostrar. Pero hubo dos que dijeron, sí podemos. Ahora, el poder del sí podemos en el Señor es tanto. Uy, por favor, entiendan que esto no es una metáfora, no es una metáfora. Es tanto el poder del sí podemos en el Señor, sí podemos por el Espíritu de Dios, que mantuvo a esos dos hombres jóvenes durante 40 años. O sea, es que quiero que me lo entiendas. Es como si te tomaras una foto como estás ahorita, así cachetón, y 40 años después te ves y sigues exactamente igual que la foto de hace 40 años. O sea, quiero que me entiendan que eso no es un cuento. El poder del sí podemos en Cristo mantuvo jóvenes a dos hombres, a Caleb y Josué, y literalmente para ellos no pasaron esos 40 años. Tenían 80 cuando empezaron a vivir sus vidas. O sea, es que se ríen más de mi cara que de la alegría de... Mira, Josué 1:5, perdón, 1:1, pero ahorita vamos a ver el 5. Nada más quiero que cheques, por favor. Aconteció que después de la muerte de Moisés, ¿a los cuántos años se murió Moisés, Charlie? 120, muy bien. ¿Fuiste al funeral? No estuviste, ¿va? Fallaste, fallaste, corazón. Sucedió que después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor le habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, ¿qué? ¿Cuántos años tenía Josué? 85 años. 85 años. ¿Qué le dijo? Wakeop, en hebreo, para los que no entienden. Levántate, pasa el Jordán. O sea, esto no es como levántate y pasa General Anaya de un lado al otro. No es pasa por el puente peatonal. Levántate, pasa el Jordán, tú con todo este pueblo, diga por favor todos tierra. Entonces, José fue uno de los primeros casos donde se aplicó el milagro de la vara seca que reverdeció, floreció y dio fruto maduro. Por cierto, ya está cayendo, ¿eh? Ya está cayendo, ya está cayendo. Ahorita maduro está, mira, así. Repito, Josué, el libro de Josué, y Josué fue uno de los primeros ejemplos donde se aplicó el milagro de la vara que era seca, pero Dios la hizo reverdecer, florecer y dar fruto maduro. ¿Ok? Este libro, ¿cómo se llama? ¿Por qué creen que se llama Josué? ¿Qué preguntas hago tan absurdas, verdad? Porque Josué es el protagonista, porque él hizo lo que Dios le dijo
y nunca estuvo ausente. Imagínate que Dios le dijera, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y tú tomarás esta tierra. Y Josué le dice, sí, Señor. Espérame tantito, nada más, ¿eh? ¿No? Porque hoy es un buen día de ventas. Porque hoy estoy muy cansado y tengo que descansar. Porque hoy tengo que ir a cuidar a mi mamá, mi abuelita. ¿Se hubiera llamado? ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama usted? ¡Ah! ¡Qué interesante! Lo que tú debes de saber, a ver, es que Dios está escribiendo un libro que lleva tu nombre. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Una de las razones por las que Dios te trajo aquí hoy es para que sepas que Dios está escribiendo un libro que lleva tu nombre. Imagínate si te ausentas. Imagínate si te ausentas. Ahora, puedes decir, ay, sonó re bonito lo que dijo el pastor, pero ay, son de esas cosas que se le ocurren. Bueno, allá tú. En algún momento voy a ver si Dios me permite compartir con ustedes la enseñanza de todas las historias de la Biblia que no tuvieron una conclusión, porque nosotros, sí, podemos llevar a cabo esa conclusión. Josué, entonces el libro de Josué se llama Josué porque estuvo ahí e hizo lo que Dios le dijo que hiciera en su vida. 80 años de ayudante de Moisés. 40 años, su organismo quedó en pausa. A los 85 años se veía rozagante. Versículo 6 de Josué 5. A un hombre de 85 años Dios le dice, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. ¿Ustedes creen que su vida había sido como de descanso los 85 años que había vivido? Era ayudante de Moisés. Ya quisiera yo vernos a todos nosotros en el desierto de ayudantes del líder. A ver cómo estaríamos. Si de venir aquí, luego ya andan ahí todos. 85 años. Y Dios le dice a Moisés, a Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque tú harás, tú harás que este pueblo tome posesión de ¿qué? De la tierra que juré a tus padres que les daría. Ahí podemos ver que Dios, nadie le frustra los planes a Dios. El plan de Dios era que el pueblo esclavizado entrara a la tierra prometida y tomara posesión de ella. 4 millones de personas, bueno, por ahí de 2 millones de personas no quisieron porque no le creyeron. Terminaron en el desierto hasta que se murió cada generación. ¿Le frustraron los planes a Dios? No. Él hizo que ese pueblo, los hijos, entraran por el liderazgo de Josué de 85 años. Te repito lo que te dije, tú no, y los escucho yo con sus papás, y con sus mamases. Aprendamos algo, porque aquí todos somos hijos. Tú ves a tu mamá, a tu papá, no de 85, lo ves de 55 y, ay, ya que no se mueva, que no haga nada, ya está viejita. ¿Qué dices, man? Y ya estoy, ya, no, ya me cansé, llévame Diosito, ya llévame Diosito, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, de acuerdo, ¿por qué se sienten así? Porque de acuerdo a los estándares del mundo, tú ya eres un anciano, o sea, ya no tienes esperanza, tú menos, ¿no? O sea, yo menos, ¿no? O sea, te dan ¿cómo se llama? El sabio, ¿a los cuántos años? ¿O cómo se llama la cosa esa la, de la tercera edad? El INAPAM, diría mi mujer al INAPAM,
Así porque así es Harinapam, así se pronuncia en Colombia. Inapam. O sea, ¿qué te dicen con eso? Ya estás anciano. ¿A los cuántos? A los 60 años. Ya no sirve. Ya eres tan improductivo que ahora te voy a dar. Y todos dicen, ay, sí, dame. ¿Verdad? Ya uno quiere llegar a los 60 para que le den su INAPAM. De acuerdo a los estándares bíblicos del Dios de la Biblia, del Dios creador de la tierra y del universo y tuyo, Dios le dice, esfuérzate al que tiene 85 años. Eso es fe. El mismo Dios nos enseña fe. Tú y yo somos menos candidatos que tu mamá, que mi mamá. O sea, tú eres más candidata para Dios que ¿En serio? Porque mira, ve la inmadurez ahí, al lado. ¿Sí me explico? Ahora mira, ¿tú a quién le pides dinero? Al que tiene. Si tienes una necesidad, ¿no? Le pides al que más o menos se ve que trae ahí marmaja, ¿no? En las iglesias, los pastores, por eso se enfocan en los que traen más billete, porque humanamente hablando le pedimos al que tiene. Pero Dios le pide a la viuda pobre que tiene el último taquito placero para echarse. Y le dice Dios, por medio del profeta, dame esa comida. O sea, ¿en qué Dios creen ustedes? ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? En ese Dios no puede ser. ¿Verdad que no, Héctor? Dios le pide al que no tiene o al que tiene poco. ¿Por qué hace eso? Es cruel. ¿Verdad que sí? No me digas que sí. En ese sentido, el que menos dinero tiene aquí es más candidato a ser multimillonario que los que tenemos algo. Porque cuando le pide, ¿qué pasa? Se desata el poder de Dios. Y lo poquito que le da no deja, pero no le creemos. O sea, creemos que somos nosotros los que nos tenemos que ir a partir el lomo 16 horas al día, que no vamos a salir de esta porque la situación está tan difícil, ¿verdad que no vamos a salir? Yo lo digo, sí, Estela, yo estoy de acuerdo contigo, no vamos a salir de esta. ¿Sí? ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios le da fuerza ¿a quién? Al cansado. Y Dios hace volar como águila ¿a quién? Al que se anda ya arrastrando que no puede. Pero ¿qué tiene que reconocer? Ya no puedo. Ya no puedo. Te necesito. Ya no quiero vivir en mis fuerzas, en mis capacidades, de acuerdo al salario mínimo, de acuerdo a lo que da este gobierno. Yo soy tu hijo. Y aquí en tu palabra leo cosas extraordinarias. Quiero vivir de acuerdo a ti y a tu palabra. Eso es lo que le decimos los hijos de Dios. Entonces, mira, Dios tenía un proyecto para aquel pueblo que estaba esclavizado. Era darles la libertad, luego darles una tierra maravillosa. Dios los sacó, los cuidó, los alimentó en el desierto, pero por su incredulidad, ellos no entraron y murieron dando vueltas. No se canceló el proyecto de Dios. Dios esperó 40 años, Tania. ¿Qué son 40 años? 40 años para Dios es menos tiempo del que tú tienes que esperar que yo termine de predicar. Ahí puedes ver que el tiempo es relativo, ¿no? Porque ya son así algo. 40 años Dios esperó. Debe haber sido, ¿qué? Unos minutos, ¿no? Volteó y ya estaba el otro pueblo. Y él siguió con su proyecto y cumplió su proyecto. Les dio la tierra prometida. Dios tiene un proyecto para Río de Agua Viva.
Dios tiene un proyecto para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Pero quiere que lo llevemos juntos. Somos nosotros. Lo que Dios tiene para nosotros es nuestra tierra prometida. Y agárrate porque ya voy a acabar, pero esto yo creo que sí te va a sacudir, sí te va a sacudir y no como a mueble, sino te va a sacudir como con un movimiento telúrico en tu Espíritu Santo. No, por el Espíritu Santo en tu espíritu. Ya estoy aquí hablando herejías. Mira, esto es lo que creo que Dios, digo, Dios, ¿por qué me dejas ver estas cosas que son tan sencillas pero a la vez tan... Y me da, de verdad que tiemblo de decir esto, pero ahí te va. Dios me deja ver que muchos líderes religiosos han dicho lo que yo estoy diciendo ahorita, que hay un proyecto, que hay una visión para la iglesia y que han instruido a sus congregantes a ir, y como Dios le dijo a Josué, ir y pisar la tierra prometida. Y les han dicho, ve y pisa ese terreno para que construyas tu casa. Ve y pon tus manos en esa camionetota para que sea tuya. ¿Lo han escuchado? Ve y pon tus manos ahí en esa muchachota para que sea tuya, ¿no? Y yo, "Ay, papá, sácate, ¿qué te pasa, no?" Yo creo que hay muchos líderes que han hecho esto. Ve y pon tus pies, ya está la gente, ¿no? Pisando los terrenos y declarando en el nombre de Jesús que este es mi terreno, ¿no? Y el salón, el señor Miguel, el salón Maggie va a ser nuestro. Y suena bonito, ¿no? Y yo sé que eso todos podríamos decir, sí, amén, gloria a Dios. Y ahí iríamos a hacer ese tipo de cosas. Yo lo creo, lo he visto. Y lo que Dios me deja ver es que eso es un error. Porque Dios hacía algo en el Antiguo Testamento que era eso, pero ya no lo hace. Ya no hay un ve y pisa esa tierra. Ya no hay esa cosa de ver y unge con aceite el, 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 el coche que quieres. Ya no hay eso. Y entonces, los muchos milagros externos que había en el Antiguo Testamento se, se producían muy pocas personas. Un Josué, un Caleb, un Moisés cada 40 años. Dios mío, uno, dos, cuando mucho que decían, sí podemos. Con todos y los milagros que Dios hacía, era uno por aquí, otro por allá. Pocos corazones transformados. Pero viene Jesús. De pronto, esos grandes milagros ya no están. Porque ahora la misma presencia, no una nube, no una columna de fuego, la misma presencia, el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, viene a hacer el milagro más grande de todos, transformar tu corazón. Te voy a leer de Joel, de donde venimos desde el año pasado, capítulo 3, versículo 13. Fíjense, escuchen, a ver, pídele a Dios ahí donde estás sentado, pídele a Dios que te dé discernimiento espiritual, que su Espíritu Santo te ayude a recibir esta palabra espiritualmente. Porque dice Joel 3:13, metan la hoz porque el grano ya está maduro. Vengan, pisoteen porque el lagar está lleno y rebosan las cubas. Nadie vaya a pensar mal. Pues mucha es la maldad de ellos. Ahora 14, reciben multitudes. Y se repite multitudes. ¿Sabes por qué? Porque para nosotros en el español sería multitudes de multitudes. O sea, millones de millones. Están. Este es el Espíritu hablando a río de agua viva. Están en el valle de la decisión. Porque está cercano el día del Señor en el valle de la decisión.
Esta es una profecía para los tiempos que estamos viviendo. En Juan capítulo 4, versículo 35, donde se narra la historia de la mujer samaritana, pueblo odiado por los judíos, Jesús dice, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo les digo, alcen sus ojos, iglesia, y miren los campos que ya están blancos para la siega. Es la misma palabra que Joel. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que ciega se gocen juntos. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Ustedes dicen, iglesia preciosa de Río de Agua Viva, ustedes dicen, por más que le hablo a la gente de Cristo, no me escuchan, me rechazan, me doy por vencido. Jesús nos dice, ya están listos para la cosecha. ¿Pero cómo? ¿Cómo es esto? Joel nos da la respuesta. En este mismo momento hay millones de millones que están en un momento de decisión. ¿Qué van a decidir? Entre todo lo que hay en el mundo y Cristo. Algunos de ustedes están en ese momento, pero también hay millones de millones, multitudes de multitudes en el valle de la decisión. ¿Qué necesitan? Te voy a decir qué necesitan. Necesitan el agua de vida. Pero hay tantas ofertas, tantas aguas. Han probado tantas cosas, están decepcionados, los han lastimado tantas veces que por supuesto que nos rechazan. Pero en realidad, tú tienes que saber, por favor, que se están muriendo de sed y de hambre. ¿Qué quiere decir que están listos? Que se están muriendo de sed y de hambre, pero no saben qué decidir, no saben, no ven, no logran captar. Ya han decidido tantas veces y se han equivocado tantas veces que es obvio que nos van a rechazar, pero en realidad se están muriendo de hambre y de sed del Padre, del Cristo que nosotros conocemos, del pan de vida que es Jesucristo y del agua de vida que es el Espíritu Santo, el río que brota desde su interior. No de creación. Ojo, por favor, no tienen hambre de show, no tienen hambre de entretenimiento, no tienen hambre de iglesias, de campañas, de juegos, no tienen hambre de nada de eso. Tienen hambre de Cristo, del verdadero Dios, de sentido, de propósito, de amor verdadero, del autor y el consumador de las historias de fe. Y donde tú eres el Josué de estos tiempos. Y lo que Dios quiere no es a un Josué. Aquí es donde creo que se han equivocado terriblemente los que están allá al frente y los que lo siguen. Ellos no quieren al gran ungido, al gran apóstol. Dios no quiere eso. Dios no quiere al gran siervo de Dios, al gran predicador, famoso en las redes sociales, con iglesias multitudinarias llenando esos templos. ¿Sabes por qué no lo quiere? Porque Dios está hablando de un cuerpo de Josué. Es el cuerpo de Cristo. No es un líder que tú sigas. Es que tú seas Josué. No me están
no un Josué. No saben lo fácil que es que uno crea que es el picudo. Pero eso no es lo que Dios quiere. ¿O no es bien fácil decir, hazlo tú, pastor? ¿Verdad? Al fin que el pastor está entregado. Como él está entregado, pues yo me entrego, pero no tanto como el pastor. ¿Mm? Ya no más eso. Ya no más eso. No importa. Incluso si no has nacido de nuevo, Él quiere levantarte como uno que diga, sí, ¿puedo? No, sí, podemos, sí podemos. O sea, tú eres alguien que puede ser levantado tanto como Moisés, tanto como Josué, tanto como Caleb. ¿Y sabes cuál es nuestra tierra prometida? ¿Te acuerdas que te prediqué que en Génesis 3 Dios le dijo al varón, voy a maldecir la tierra por causa tuya, porque el varón no estuvo? Pero al ratito vemos que tanto Abel como Caín trajeron a Dios. ¿Cómo está maldecida la tierra y solamente te producirá cardos y espinos si después, al ratito, vemos que la tierra sigue dando un fruto abundante? ¿Te acuerdas, Abel, de eso, de esa enseñanza? Pero el Espíritu nos enseñaba que el varón fue formado de la tierra y la mujer del varón. Pero el varón fue el primero de la tierra. Así que la maldición de la tierra realmente consistía en la maldición a la constitución física del varón. ¿Ya no te acuerdas de esa, Tania? Revísala, ahí está. De tal manera que no es que la tierra, el planeta, quedara maldito, sino que donde tú pusieras tu mano te iba a ir mal. Iba a costar enorme trabajo. No ibas a producir. Ibas a terminar siendo esclavo. Nuestra tierra, nuestra tierra es todas esas personas que están en maldición, librarlas de esa maldición. Y la única forma es por medio de la palabra de Dios, del sacrificio y resurrección de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Tú no estás viviendo la bendición que Dios quiere para ti, ni yo, ni tú, ni yo, ni tú, ni yo. Porque no es algo que tengas que hacer tú en el esfuerzo. ¿No está triste? Uy, yo sí, eso me... Entonces, es él, me estás dando el avión. ¿Estás listo? ¿Entiendes qué significa que los campos están listos? Están esperando por nosotros. Pero Jesús dijo que el problema no son los campos, sino los obreros. ¿Te sientes un obrero capaz de ir a darle a esa gente lo que necesita, Charlie? Yo quiero orar, porque eso es lo que dice Jesús. Josué,
En el nombre de Jesús, yo le pido al Espíritu Santo de Dios que te llene y te capacite con todo lo necesario para que vayas por toda esa gente, ayudarle a decidir correctamente en esta vida. Ahora ve y ayuda. Padre, yo quisiera abrazar a cada uno de los que hoy están aquí y rogarte y suplicarte por cada uno de ellos. Lo hago, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo está en este lugar y que hoy nos has revelado nuestra tierra prometida, nos has dejado ver un poquito más de cómo es tu obra, cómo trabajas tú en este tiempo. Y yo te doy gracias por lo que recibimos a través de tu palabra y que nos dejas entender que estos no son tiempos de liderazgos únicos, de grandes estrellas, de grandes apóstoles, de grandes nombres, sino de un gran cuerpo conformado por miembros valiosos, por miembros que tienen un poder que tú les has dado, el poder de tu Espíritu Santo. Pero ese poder no se activa en lo individual, sino viene cuando estamos juntos, cuando somos el cuerpo de Cristo. Espíritu Santo, me queda claro que la iglesia se compone por personas que han nacido por el Espíritu, por tu Espíritu. Espíritu Santo, hazlo, te lo ruego en el nombre de Jesús. Haz nacer a todo quien no ha nacido de nuevo. Que a partir de hoy empecemos a tener esa experiencia que excede nuestro entendimiento, que excede nuestras ganas, que excede nuestro ánimo, que excede nuestra fuerza física. El poder de tu Espíritu Santo haciéndonos nacer de nuevo. Ni siquiera es como si fuéramos solamente una vasija para ser llenada, sino literalmente naciendo de nuevo. Haznos nacer de nuevo para que todos aquí tengamos una vida guiada por ti, Espíritu Santo, por tu Espíritu Santo, por ti. Que todos estemos claros que ninguna condenación hay para los que somos parte de tu cuerpo, para los que somos guiados por tu Espíritu. Espíritu de Dios, comencemos a tener esa experiencia de que ya no estamos decidiendo en nuestras fuerzas, en nuestra carne, en nuestra sabiduría, sino por ti, guiado por ti. Cada paso que demos, cada acción, cada pensamiento, cada palabra, cada acción. Espíritu Santo, que esta obra que tú nos has encomendado, que este plan para este tiempo, esta profecía, esta promesa y todo lo que nos has dado, Señor, se empiece a hacer una realidad en cada corazón. Transfórmanos, transforma cada corazón para que no sea algo de dientes para afuera, sino que realmente por el poder de tu Espíritu podamos decir: si tú estás con nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros, sí vamos a poder, sí vamos a poder. Hay multitudes de multitudes en este momento perdidas, no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben qué decidir. Y en tu gracia y en tu favor y en tu privilegio nos has llamado, nos has convocado para decirnos: quiero que seas parte de eso, quiero usarte, quiero llevarte, quiero usarte poderosamente con esas multitudes de multitudes para que les ayudes a decidir correctamente. Espíritu de Dios, solo tú puedes hacerlo, solo tú puedes llenarnos, solo tú, Señor, solo tú. Te lo ruego. Yo te voy a pedir a mi hijito
hermanito precioso, que le dé la mano a la persona que tienes al lado. Y quiero pedirte que lo hagas porque quiero pedirle a Dios, Dios, imprime como huella digital, imprime en cada corazón, en cada espíritu, en cada alma, en cada cuerpo, literalmente ahí en las manos, imprime esta verdad, que esta promesa es para nosotros. Para nosotros, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues pensaremos? ¿Cómo actuaremos? ¿Con miedo? ¿Con incertidumbre? ¿Con incapacidad? ¿Con no puedo? ¿Con no podemos? ¿Con ídolos en nuestro corazón? ¿Con resentimientos? ¿Con odios? ¿Con desánimos? No, dice la palabra de Dios. No mi palabra, no tu palabra, no tu pensamiento. Dice la palabra de Dios, nos dice qué diremos ante el escenario que tenemos enfrente. Y dice, si Dios es con nosotros, así como estamos, con nosotros, ¿quién, quién, quién contra nosotros? Y la respuesta es nadie, nadie. Pero Dios no quiere que estés tú solo. Dios no quiere que vayas por tu lado. Dios no quiere que lo hagas en tus propias fuerzas. Es para nosotros, porque no hay un gran caudillo. Hoy no es tiempo de Mesías. Hoy no es tiempo de figuras, de apostolados, de ungidos. Hoy, en este tiempo y en los tiempos finales, es el tiempo de que el cuerpo de Cristo se levante en el poder y en la vida del Espíritu Santo, así como estamos, juntos, en el nombre de Jesús, Padre. Espíritu de Dios, obra esta verdad que está en tu palabra, en río de agua viva, para que podamos levantarnos y cumplir tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor Jesús. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, Padre. No andamos de tiempo. Podemos terminar con una alabanza al Señor Jesucristo, a nuestro Rey. Vamos a alabarle. Ya no traigan las sillas, traigan solamente sus cuerpos.